quizá pasa por la cuestión de la participación y la movilización, de que en la revolución tenemos que tomar conciencia todos y no delegarle la responsabilidad de la transformación social a los dirigentes, sino que tenemos que hacerlo desde abajo, tenemos que hacerlo en la experiencia social, en el barrio, en la fábrica, en la empresa, en el ejido, en el campo. En todos lados tenemos que involucrarnos nosotros, la sociedad, y no dejarle la tarea del poder a quienes están arriba, digamos, por usar este tipo de ideas, de geografías un poco, sino que debe ser desde abajo el poder, ¿no? En nosotros, ¿no? O sea, es demasiado importante como para dejárselo a unos cuantos. No sé, bueno, es eso. Espero que tenga sentido lo que estamos diciendo para quienes están aquí. Creo que sí, porque aquí sigue. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, Mónica, y pues mucha fuerza. Bueno, vamos a dar paso, además, a las preguntas que formuló Odonesi, las que ustedes quieran agregar, o algunas intervenciones que tienen que ser muy breves, obviamente. Queda abierto la participación. ¿Hay alguien de que... ¿Arriba quieren participar? ¿No? ¿Estás estirando o quieres participar? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Chicas y chicos, una pregunta, ¿no? Y allá arriba. Sí. Ay, compañero. Perdón. Ya te prendió. Ya. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, y yo quería hacer una pregunta a la comandante Mónica, que era un poco en la línea de lo que comentaba el doctor Moronesi, de ese proceso de perversión que sufren muchos procesos revolucionarios que han sufrido y cómo se cambia, pero a un nivel menos sociológico y más empírico. Y vinculado a lo que ha sido el proceso de Nicaragua, porque al principio nos comentaba de cómo entre el 90 y el 2006 hay esa centralización del poder por parte de Ortega, y yo quería saber un poco más cómo lo consiguió, porque antes hablaba de sistemas mafiosos, no sé si cooptación interna, y de cómo logró instaurar, a pesar de ser el secretario general, que sí, es un factor importante, pero no sé si es el único factor, cómo logró montar una dictadura interna del propio partido y cómo, si surgieron, no sé, y fracciones internas, opositoras, cómo se relacionó con estas, y un poco cómo se dio a nivel empírico esa degeneración del proceso revolucionario de la forma partido entre el 90 y 2006. Y un poco insistir en eso, y más allá de esto, agradecerla muchísimo por esta intervención, además porque creo que el tema de Nicaragua se habla muy poco y se tendría que hablar mucho más, sobre todo también hablando y discutiendo dentro de la izquierda, reflexionando sobre estos temas, y que no es posible que ya no se hable de esos temas y que quede casi ahí oscurado todo el tema nicaragüense. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para la profesora Mónica con respecto a cómo
reflexiones. Y cuando ustedes estaban conversando y estaban diciendo cómo se degeneró un movimiento y que puede ser característico de una persona, como decía nuestro último, nuestro penúltimo, decir cómo se puede explicar desde a lo mejor desde la teoría social, desde la corriente marxista o desde el comportamiento humano, ¿no? Cómo una persona se va degenerando, pero también cómo no el caudillismo, o es una forma de un caudillo que se va transformando y que podemos ver ejemplos. Ya nos mencionaba lo que pasó con Evo, que también daba esperanzas, cómo se transformó y cómo lo vive su pueblo de manera diferente. Y vemos también ejemplos como Mujica, ¿no? que no se quedó, que no se instaló en un poder, pero también vemos, y de repente con los relatos que ustedes están dando, uno se cuestiona por qué nuestro presidente sigue defendiendo, aclamando en algún momento a Daniel Ortega, por qué se sigue alzando la voz también con lo que está pasando en Venezuela. O sea, ¿por qué si hay tanto dato? ¿Por qué sigue pasando eso? ¿Tiene que ver con una cuestión humana solamente? ¿Tenemos alguna teoría social que nos explique todos esos cambios? ¿O es simplemente el poder que corrompe? Bastante difícil poder dar una respuesta integral a tantas reflexiones profundas, preguntas muy pertinentes que nos hacemos nosotros todos los días. Quiero decir incluso que ahora que estaba en la presentación del último libro, que es sobre la lucha contra la dictadura de Somoza, yo dije que estaba cerrando el ciclo, es un ciclo en mi vida, porque quiero buscar colectivamente con otros actores de esa lucha, hacer la reflexión sobre exactamente las razones, los factores que condujeron a esta perversión, mutación. Yo he usado mucho esa palabra, la mutación, la transmutación. Una vez me encontré en un aeropuerto del Brasil a Frei Beto. Frei Beto es uno de los sacerdotes de la teología de la liberación, y me dice, ¿no será que hasta ahora se rebelan? ¿No será que en realidad siempre fueron así? Y que hasta ahora se rebelan. Porque me dice, ¿quieres conocer a Pachito? Dale un carguito. Me dijo primero. Realmente, no, como decía, no tengo todas las respuestas, porque es un tema que realmente yo tengo rato de estarlo reflexionando, pero creo que es un conjunto de factores. Por ejemplo, si yo analizo a Daniel Ortega, él como persona, yo creo que él ya era una persona perversa. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a luchar en la fase final de la lucha contra la dictadura, las insurrecciones en el año 78, y Soy la América, a quien mencionó Gilberto, hijastra de Daniel Ortega, denuncia que fue abusada a la edad de 11 años, o sea, en 1978. O sea, mientras el pueblo estaba combatiendo contra la dictadura de Somoza, ya Daniel Ortega estaba cometiendo abusos contra su hijastra. Y entonces podría ser esa persona
realmente es aquello que decíamos, el hombre, nosotros le agregamos el hombre y la mujer nueva, ¿verdad? Que tenían que ser resultado de la transformación profunda de la realidad y del paso de una sociedad capitalista a una sociedad socialista. No puede ser construido si no es porque hay hombres y mujeres nuevas, decíamos, ¿verdad? Eso no podía ser. Lo que pasa es que no sabíamos que las perversiones personales. Pero efectivamente no lo podemos explicar todo por el asunto de la verdadera naturaleza o de las mutaciones que el ser humano puede sufrir en su vida, como los casos que ya señalábamos al principio, ¿verdad? Y que lo puse como ejemplo. Pero, sino también porque se supone que hay una sociedad, y los revolucionarios reivindicábamos mucho también una organización. Formamos parte de un conjunto, de un conglomerado, de una organización que tiene que funcionar como un mecanismo, como mecanismo de control, como mecanismo de corrección, como mecanismo de formación, de construcción de valores. En el caso de Nicaragua, nosotros veníamos de 40 años de dictadura, montada sobre el caudillismo de los Somoza, que se heredaban el poder entre Somoza García, el hijo Luis Somoza, después Anastasio Somoza. Ellos se habían heredado el poder durante más de 40 años, pero antes también había habido una revolución liberal, también con rasgos caudillescos. También había habido un pacto entre Anastasio Somoza y el caudillo conservador. Entonces, efectivamente, la cultura política que veníamos heredando, y algunos dicen que con rasgos desde la colonia y desde la dominación que impuso España sobre nuestras sociedades, el patrimonialismo, el creer que si llegas al Estado, las riquezas o los bienes del Estado te pertenecen. Eso de alguna manera explica lo que decía Gilberto de lo que se dio en la transición entre el gobierno sandinista y el nuevo gobierno. Habíamos repartido tierras para las cooperativas, habíamos repartido viviendas para la gente de menores recursos. Entonces, con la cobertura de que había que legalizar esas propiedades, muchos se quedaron con grandes fincas, con grandes propiedades, con un conjunto incluso de propiedades urbanas. Y entonces aquellos revolucionarios que estaban apostando por la construcción de un mundo en donde la propiedad privada sobre los medios de producción tenía que pasar a ser una propiedad social, se convirtieron también en ellos mismos, en el germen de lo que estábamos combatiendo. Y cuando vos ya tenés tu naturaleza ya no es la de un proletario, ya no es la de una de las partes de las clases desposeídas. Entonces ya ahí hay una mutación. Yo recuerdo de un tipo que se me acercó a mí cuando yo me empecé a tener grandes diferencias públicas con Daniel Ortega y me dice: mira, ¿por qué seguís hablando de la necesidad de transformar la realidad para que las grandes mayorías tengan acceso a la riqueza y que esta no sea apropiada por una minoría? Si esa gente no agradece, me dice, los pobres no agradecen. ¿No ves cómo votaron en contra de nosotros? Entonces ya a un nivel de cinismo, ¿verdad? O sea, llegás a justificar las mutaciones de forma cínica, y eso ocurre, ¿verdad? Entonces son factores que tienen que ver con las personas, pero tienen que ver con la cultura,
La revolución no transformó esa cultura política heredada y de alguna manera no lo hizo porque el ejemplo de los países socialistas de Cuba era el del personaje iluminado, que él sabe todo, que él lo que decide es incuestionable. Esos son rasgos de la cultura que venía de la colonia, pero que fueron fortalecidos en el caso de las organizaciones revolucionarias por una lógica y una manera de hacer las cosas en donde el caudillismo ha prevalecido. Eso de Bolivia igual, ¿verdad? Una sola persona tiene que ser, si ya llegan a la presidencia, tiene que volver a reelegirse y volver a reelegirse y volver a reelegirse, como que sí no está por encima el proyecto. Si tenés un proyecto de transformación, ¿por qué solo una persona puede encabezar un proyecto de transformación? O tenés que terminar en los liderazgos unipersonales para cuando lo que se trata son de proyectos de carácter colectivo y social, en donde la participación activa y beligerante de los pueblos es determinante. Por lo menos la experiencia que nosotros tenemos de la lucha contra la dictadura no es de que los guerrilleros fueron los que determinaron la victoria. No es cierto. La victoria contra la dictadura de Somoza, que se hizo con las armas en la mano, no pudo haber sido posible sin la participación masiva y amplísima de todo el pueblo, haciendo barricadas, cocinando la comida, haciendo labores de enfermería, recogiendo el agua, armando, y a través de la participación también miliciana, masiva. Entonces, pero eso se pierde cuando comenzás a transmutar la participación activa y masiva de la gente y la vas reduciendo a los grupos, a las pequeñas unidades. Entra también ahí el tema de la burocratización, de la separación absoluta de las necesidades del pueblo. Nosotros tuvimos un gravísimo problema de relación con los campesinos. Como las insurrecciones fueron fenómenos fundamentalmente urbanos, después del triunfo de la revolución hubo un abandono de la presencia organizativa y del trabajo en el campo, y por eso al final de cuentas la contrarrevolución tuvo una altísima participación campesina, de sectores campesinos con los cuales en la revolución no tuvo la mejor relación en aquel entonces. Entonces me parece que es un complejo de factores que tenemos que terminar de analizar y seguir analizando, y en el cual yo creo que entra a jugar también reflexiones más generales y que tienen que ver con algunas preguntas que nos hacían. Por ejemplo, efectivamente este régimen, con todo lo que yo les he relatado, y que es una partecita nada más, porque se me quedaron muchas cosas, como por ejemplo las confiscaciones de 27 universidades. Ortega se ha metido a 27 universidades y ha dicho: estas universidades ahora son del Estado, incluyendo la Universidad Centroamericana, UCA, que pertenecía a los jesuitas. Todas sus instalaciones, sus bibliotecas, sus aulas, todas, de un día para otro ahora son controladas totalmente por el gobierno. Entonces, todas esas cosas que podríamos enlistar del régimen de Ortega, se sabe y se supone que los gobiernos tienen embajadas y tienen información y tienen medios para saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que hayan organizaciones de izquierda, partidos comunistas? Ahora yo andaba en Chile y había gente del Partido Comunista atacándonos, porque andábamos ahí en Chile en el 50 aniversario del golpe, porque son orteguistas cerrados.
lo defienden a capa y espada y todo lo que hace bueno. Líderes, organizaciones de izquierda, intelectuales. Yo ponía el caso de Atilio Borón. Atilio, por eso decía yo, sabe que Perón no es el mismo Perón el 2 y el 3, pero no quiere entender que Daniel Ortega no solo es peor que lo que hizo Perón o como terminó Perón, sino que es un dictador criminal en Nicaragua. Entonces hay intelectuales de izquierda, porque ellas no son la mayoría. Hay partidos de izquierda. O vas al Foro de San Pablo y hay partidos dentro del Foro de San Pablo que defienden a Ortega. Y hay organizaciones sociales. Vía Campesina iba a hacer su reunión en Nicaragua. Y una parte importante de organizaciones de Vía Campesina que dijeron no podemos ir a Nicaragua, eso es ir a darle un respaldo a Daniel Ortega, pero hay dentro de Vía Campesina organizaciones que no quieren entender que están asesinando líderes indígenas, que los campesinos en Nicaragua son perseguidos. Entonces, hay una lógica para ver, digamos, los problemas que a mi manera de ver tienen que ver también con el tema de derechos humanos. Los derechos humanos son conquistas de la humanidad, pero durante mucho tiempo en las izquierdas se acuñó el concepto de que el fin justifica los medios. Si vos querés hacer una sociedad mejor, no importa los medios para llegar a eso no es cierto. Eso te hace relativizar totalmente asuntos esenciales, como el respeto a la vida, el respeto a la libertad de disentir del otro, el no torturar, o sea, hay cosas tan elementales que son resultado de las conquistas de la humanidad, de las luchas de la humanidad como el tema de los derechos humanos, que no pueden ser relativizados. Se los perdono, las violaciones de los derechos humanos se los perdono a los que los cometen en nombre de la izquierda. No se las perdono a los que son de derecha. Igual pasa con la derecha. Los relativizan cuando los cometen gobiernos o dictaduras de derecha, como quieren seguir relativizando los crímenes que cometió Pinochet, los crímenes de Somoza. Hay quienes los siguen relativizando. Pero hay izquierdas que no quieren ver los crímenes que en nombre de la izquierda se siguen cometiendo. Entonces, son todo un montón de temas que a mí me parece que se tienen que seguir debatiendo, que se tienen que seguir discutiendo, y me parece esencial que en ello van a tener una enorme importancia la participación de la juventud, de los jóvenes, ¿verdad? Para mover esas formas y esos comportamientos de las generaciones nuestras que les hemos heredado y que deben de ser erradicados. Hay que reconstruir todos los parámetros con los cuales nos hemos comprometido para transformar la humanidad, y que tienen que ser no solamente las transformaciones materiales que son claves, las transformaciones sociales, pero también las transformaciones en valores, las transformaciones en el comportamiento. Y en eso yo les voy a decir algo, hay mucho que podemos aprender del feminismo, ¿verdad? Por eso es que no puede ser posible la construcción de una sociedad distinta si no se hace con el análisis también y no se incorporan en nuestros análisis muchas de las críticas y muchas de las propuestas que se hacen desde el feminismo, que cuestionan en forma profunda una buena parte de estos comportamientos que hay que decirlo, son patriarcales y se encarnan muchas veces, la mayor parte de las veces, en figuras varoniles o en figuras femeninas que al final son varoniles también, ¿verdad? Entonces, yo lo dejaría ahí porque yo sé que
Ya nos hemos extendido, no he dado respuesta. Y solo quiero decirle que la Nicaragua de Ortega no se puede justificar sobre la base de transformaciones en las condiciones de la gente tampoco. Porque hay quienes creen, ahora que hacían una entrevista en la mañana, de que, pero dicen que hay menos pobres. ¿Ya? Y también hay a los gobiernos progresistas también les hacen una evaluación, pero hay menos pobres. Sí, es cierto que han robado y que los líderes salieron algunos con acusaciones de robo, pero hay menos pobres. Pero es que no es solo que haya menos pobres. Pero en Nicaragua ni eso hay más pobres. Por eso han migrado estos 700.000 nicaragüenses. La educación es de la peor que hay. Nicaragua es el país con menores índices, los peores índices ahora en Centroamérica desde el punto de vista de la calidad educativa. A mí me da una vergüenza que Nicaragua salió totalmente reprobada en los índices de matemática, de lectura comprensiva.